Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá de la Catarsis, un podcast de educación secundaria. Yo soy Federico. Yo soy Manuel. Y yo soy Rosy. Los tres somos docentes de secundarias públicas de la ciudad. Hacemos este podcast porque creemos que somos los docentes los que tenemos que empezar a hablar sobre lo que pasa en las escuelas. Y no es que no hablemos, porque cada vez que nos juntamos, aunque sea un ratito en la sala de profes, entre clase y clase, hablamos un montón, pero hacemos catarsis, que a veces es necesaria, a veces es liberadora, pero no alcanza. Nos deja en el mismo lugar en el que estábamos. Ir más allá de la catarsis tiene que ver con poder superar ese momento en el que escupimos lo que nos pasa, para salir de una vez por todas de las quejas y tomar la iniciativa. Parar la pelota, pensar y escucharnos. Elaborar algunas ideas a partir de nuestra práctica, para sacar conclusiones colectivas que nos permitan pasar a la acción. En este primer episodio nos juntamos a conversar con Manuel Becerra. Manuel es docente de Historia, egresado del Joaquín B. González. Como nosotros. Da clases en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento de Retiro y dirige el sitio web Gloria y Loor, donde vuelca sus reflexiones sobre el trabajo docente y publica además las ideas y los textos de otros profesores y especialistas que se dedican también a pensar sobre estos temas. La pregunta por la inclusión, el tema de las trayectorias individualizadas, por qué algunas escuelas funcionan y otras no, cómo debería ser una secundaria del siglo XXI y cómo disputar el sentido de la escuela en los tiempos que corren, fueron algunos de los temas que charlamos con Manuel. En su página, Manuel escribió algunas notas sobre el futuro de la secundaria. Que les recomendamos leer porque están muy buenas. Y un poco a partir de esas lecturas fue que decidimos empezar este ciclo entrevistándolo a él. Porque que los docentes hablemos del futuro implica que nos animemos a imaginar cuáles son las reformas que la secundaria necesita. Pero antes de hablar del futuro, nos pareció importante empezar por el presente, porque en la actualidad se escucha mucho que todo anda mal en la secundaria, que la secundaria está en crisis y hasta que hay un colapso educativo. Se lo preguntamos a Manuel a ver qué pensaba. ¿Qué pensás vos? ¿La secundaria está en un momento de crisis? Yo creo que nunca estuvo en crisis el sistema educativo en general. Me parece como que decir que la secundaria está en crisis hoy es suponer que en algún momento no lo estuvo. Y yo tengo la idea de que problemas siempre tuvo la escuela secundaria muy fuertes y que esos problemas en todo caso fueron cambiando. Pero, qué sé yo creo que la escuela secundaria elitista, excluyente de principios del siglo XX tampoco era gran cosa, qué sé yo. Llegaban solamente los hijos de las clases dirigentes y estaba para eso y bueno, está bien, no es una crisis porque para el sistema no representaba una crisis, pero eso es, a mi criterio político pedagógico, es un problemón, qué sé yo. Lo que sí es cierto tal vez es que bueno, un formato pensado así, a lo que ya se ha dicho mil millones de veces, un formato pensado así, con nuevas poblaciones y nuevos desafíos pedagógicos, y estás metiendo algo que en esa estructura no cabe. Pero es la estructura, no somos solo los docentes, es la estructura, repito, edilicia. No cabe, no hay, es como meter con forceps en un sistema pensado de otra manera, incluso, repito, a nivel edilicio, una serie de demandas que esos edificios no pueden recibir, digamos. Entonces, bueno, sí, generás la cuadratura del círculo, querés meter algo enorme donde no entra. Así que sí creo que está en crisis, pero bueno, es una crisis que, ¿cuándo no? ¿No? Ahora, hay algo sí que me parece que es de los últimos, qué sé yo, tal vez desde los últimos 50 años, digamos, desde el neoliberalismo, que es que pero eso es el sistema educativo en general, no solo la escuela secundaria, los niveles obligatorios, han ido como deteriorándose institucionalmente, ¿no? Entonces uno se encuentra un montón de gente, compañeros, compañeras, con muchos problemas para llevar adelante su laburo, muchísimos, de salud mental, digamos, de hiperburocratización de la tarea, ¿no? Y esto en todos los niveles, no solamente en secundaria. En secundaria tiene sus particularidades. Qué sé yo, después personas que están a cargo de escuelas que realmente no tienen herramientas para desarrollar esa tarea y los recursos en los que caen son recursos que no funcionan, no sirven, perjudican más de lo que aportan, incluso en una fantasía excluyente ya no sirve, digamos, esas recetas no sirven en una escuela, no solo en términos políticos, sino en términos operativos, no funciona.
Y a mí me parece que el hecho de que eso suceda y de manera bastante extendida tiene que ver con bueno, un dejar estar al sistema educativo, un abandono desde hace mucho tiempo. Que por supuesto después hubo gestiones nacionales, jurisdiccionales, que pudieron efectivamente preocuparse y tratar de hacer algún aporte y algún en equipamiento, en material curricular, en formación docente, sin negar los aportes que han hecho distintos gobiernos, me guste más o me guste menos. En términos generales veo que desde la dictadura, tal vez, que es el momento más de quiebre, aunque la dictadura no se va a notar porque eso son décadas, hay como un abandono, y ese abandono se ve en la institución. Se nota que se cae, no solo se caen los techos, se caen los agentes, nos caemos nosotros, se caen nuestras cabezas, no son solo los techos. Entonces, eso es un síntoma, y si eso es generalizado, eso es un síntoma de algo más arriba, ¿no? Bueno, otra, el tema de la inclusión, Uh-huh. que aparece como una demanda hacia los docentes, ¿no? Ujú. Permanentemente. Y frente a eso, lo que vemos desde el aula es que el panorama es cada vez más heterogéneo, Uh-huh. y para avanzar en realizar esta demanda de inclusión, lo que se nos viene pidiendo cada vez más es un enfoque personalizado, individualizado, como para dar una respuesta a esa multiplicidad uno por uno, Uh-huh. ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Imposible. Imposible. Justamente es un sistema educativo. No puede brindar soluciones personalizadas. Y una cosa que yo venía pensando respecto de la inclusión es que están estas dos poblaciones, ¿no? Primero fue la clase social, ¿no? Y yo creo que para eso teníamos los docentes más herramientas, porque era una cuestión también político-pedagógica, y está bien, hay situaciones muy complejas en términos de conducta de los pibes, pero yo creo que cuando el mandato de inclusión tenía que ver con la clase social, nosotros teníamos más herramientas para poder operar sobre eso, aunque hay casos complejos siempre. Ahora, cuando aparecen situaciones de discapacidad complejas, cada vez más, ahí nadie tiene un libreto para eso, no hay libreto para eso. Hay mandato moral, si no lo incluís sos malo, sos un mal docente, tenés que hacer otra cosa, pero no tenemos un libreto. Y a mí me parece que ahí es donde realmente no hay ninguna herramienta, ni siquiera político-pedagógica, como por ahí en la primera etapa apareció un poco más. Y yo creo que tenemos que plantear de que, por ejemplo, en primaria, donde esto es aún más tenso, porque de repente tenés 3, 4 pibes con certificado de discapacidad y tenés 3 APND dentro del aula, con suerte, y un pibe dando vueltas, y tenés, qué sé yo, 7 adultos ahí adentro y 5 pibes con unos problemas muy complejos de abordar. Hay que decir, eso no funciona, no está funcionando, no va a funcionar así. Entonces, hay que pensar en otra cosa, no sé cuál, pero es imposible de esa manera, y forma parte ese tipo de escenas en primaria de un estresazo que se agarran las maestras, que es tremendo, y que dejan el laburo. En secundaria tenemos más el reflejo de, bueno, no está, que es parte de nuestra cultura institucional. O sea, yo estoy acá, es una cosa así como más, bueno, si no está, no está, aunque esté físicamente, quiero decir, yo sigo. Porque también hay menos demandas de las familias en ese sentido, y bueno, hay otras formas. En secundaria me parece como esto del reflejo excluyente que sigue ahí, que hace que de alguna manera eso se resuelva, pero sin darle pelota al pibe. De esa manera se resuelve. O sea, en definitiva no está aprendiendo, ni está incluido. Está ahí, en el mejor de los casos, y no es por mala voluntad en todo caso, sino porque, bueno, yo tengo una propuesta que pues, más o menos abarca un espectro más o menos de pibes que les cuesta más mi materia o menos, y dentro de todo vamos siguiendo
el ritmo, algunos más atrás, otros más adelante, a los que están más atrás, hola, vení, mirá, a ver cómo estamos, y tratando de consolidar eso, pero después hay algunos casos que no hay forma con esa propuesta, y que tal vez, y en algunos casos la pasan mal en una escuela común. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con un pibe que le hace mal estar en una escuela común? No porque los docentes seamos excluyentes o porque no le demos pelota, sino por el ruido, por la cantidad de gente. No hay libreto para eso. La respuesta es moral. Tienen que estar. Bueno, sí, no, hermoso, pero ¿y? A mí me parece que ahí hay un problema con respecto a la discusión educativa. La moralización de la cosa. Está muy moralizado todo, ¿viste? Todo, si lo haces sos bueno, si no lo haces sos malo. Y bueno, es una institución compleja. Qué sé yo. Una cosita que me interesaría preguntarte ahí con respecto a esto es que de repente uno se imagina que, no sé, en un aula con 20 alumnos y un chico con alguna discapacidad o alguna situación particular, uno podría, bueno, tenés una cantidad de alumnos reducida, tenés un pibe con alguna situación, te encargás y demás. Ahora, la realidad que nos encontramos en las escuelas es que tenés esto, un pibe o dos con alguna discapacidad y acompañante, 2 pibes que no comieron el día anterior, 2 pibes o 3 que se están cagando a piña en el fondo, uno que habla ruso porque acaba de llegar al país, o sea, tenés todo eso y encima 35 pibes o 30 o 25, depende del aula, digamos, ¿no? Entonces se pone todavía más compleja la situación, ¿no? Ahora uno piensa, por ejemplo, en la ciudad, uno podría pensar que, no sé, si tiene algo que ver con la desfinanciación o con reducir los costos y demás, pero pareciera que la idea esta de inclusión está más extendida más allá de la ciudad, sino a nivel más nacional, o sea que no tiene que ver tanto con el color político. ¿Por dónde va, digamos? ¿Tiene que ver con la desfinanciación, con invertir menos? ¿Tiene que ver con una idea esto más moral de inclusión que no está bien pensada? ¿Cómo lo ves? Yo no sé si hay una cuestión de financiamiento, ¿eh? O sea, me parece que no pasa tanto por ahí, sino por una especie un mandato muy fuerte de organismos multilaterales que piensan técnicamente la política educativa y que le imponen muchas veces condiciones a los países de cómo hacer las cosas. Eso viene más arriba. Lo he visto, digamos. Eso viene más arriba y entonces ahí un poco uno podría hacer el análisis de cómo actúan las capas intermedias, ¿no? Los gobiernos y los jefes de el ejecutivo, los ministros del ejecutivo, los mandos medios adentro del Ministerio de Educación. Y uno ve muchas veces unas posturas muy acríticas de ese tipo de planteo que te hace, no sé, UNICEF, UNESCO, y te pone plata y dice, bueno, mira, acá está la plata y acá está esta maestra que tenés que hacer. Si no, no hay plata. Entonces, no sé si es solo una cuestión de financiamiento. Me parece también que aparece mucho, qué sé yo, funcionarios que compran un informe de algún organismo multilateral, se enamoran de eso y dicen, esto es la verdad. Porque no tienen acceso a otra cosa. Porque en el caso de la ciudad específicamente, no leen. Los funcionarios de una ciudad son gente que tiene muy poca teoría pedagógica encima. Compran lo que le vende un gurú, se flashean con lo que le vende un gurú y dicen, esto tiene que ser el eje de mi política educativa. Son gente que no lee. Porque su circuito de intelectual, con mucho amor, intelectual, no tiene las lógicas que tenemos nosotros, digamos. No es que, bueno, estos son los autores que hay que leer en Argentina, ¿no? Aterigi, Tapinota, Dussel, Puigros, digo, todos hemos leído en ciencias sociales esto, ¿no? En lengua, qué sé yo, Mirta Torres. Hay un canon, si se quiere, literario, bastante heterogéneo además. Esta gente no leyó. No, ¿entendés? No habla, no sabe quién es Inés Dussel. Y no digo que saber quién es Inés Dussel te da la respuesta para todo. Pero a mí me parece que hay un ejercicio crítico que no tienen. Entonces, cuando les bajan un documento del Banco Mundial... Tiene muchos colores el documento. Tiene muchos colores y gráficos lindos. Y flechitas. Y flashean con eso. En el mejor de los casos el Banco Mundial, repito. Si no, es un gurú
neurocientífico finlandés que tiró una y vienen con esa. ¿Entendés? En el caso de la ciudad, perdón que me ponga específico, pasamos de Macera y Videla a una gestión que está en Narnia. ¿No? Está como, es Ravi Shankar, ¿viste? Está en una, pero en una total de innovación y qué sé yo, qué sé cuánto, y después, cuando ponen reels en Instagram todo el tiempo, y después cuando tienen que hacer una reforma, bajan un documento que no se entiende nada, que dicen que hicieron consultas, que no aparecieron en ninguno de los 60 reels que suben por día. ¿Entendés? Entonces ¿qué hacen con sus redes sociales? Muestran que se encontraron con un gurú, y en esta escuela hicieron tal cosa, y esto, y van y sacan fotos, les encanta sacarse fotos, y dicen que son los gerentes de recursos humanos del país, y todas esas cosas, divina, y quedan bárbaros, y que disruptivo todo, pero a la hora de hacer política, donde vos tenés que consultar a determinados actores para hacer una reforma, la hicimos, y nadie sabe cuándo, cómo, qué, ¿viste? Entonces, en este caso específico de la reforma secundaria, uno tendría la idea de que esta gente está poniendo la energía en otro lado. Y la energía en otro lado la está poniendo en ideas raras, que quiere inventar la rueda en vez de hacer política y leer a la gente que hay que leer y pensar cómo hacer política de ahí, digamos. Vemos que la mayoría de los documentos oficiales van linkeando con habilidades genéricas, haciendo más foco en las habilidades blandas emocionales, y por ahí los que venimos más de la especificidad de la materia, sentimos que los contenidos se están reduciendo, que se vuelve a lo fundacional. Es una palabra que justo ahora está muy, ¿no? ¿Vos ves esto en tu experiencia, que se está haciendo más foco en las habilidades blandas, genéricas y emocionales? Lo veo en términos de la enunciación de un documento de la política educativa, pero nadie explica qué es eso. O sea, ¿qué es? No, que estén bien los chicos. Sí, bárbaro, es lo que estamos tratando de hacer hace un montón de tiempo, desde el principio. Habilidades blandas, no, trabajo en equipo. Sí, bueno, o sea, como que... ¿En qué momento no sucedió eso en la escuela? O sea, ¿qué es lo nuevo de lo que me estás diciendo, más allá de que tenga otra etiqueta, otro nombre? Educación socioemocional. Bueno, pues está en la ESI eso. ¿Qué querés inventar? Que no haya, bajar los conflictos, el diálogo. Tenemos, pero bibliotecas de eso. Y más o menos tratamos de operar con esas bibliotecas hace 30, hace 40, desde la democracia que están esas bibliotecas. ¿Qué querés inventar? O sea, entonces cuando a mí me vienen, a mí como docente de historia encima, qué sé yo, que me vienen con eso, mira, yo... Lo que vos me querés explicar que es esto, nosotros más o menos lo tratamos de hacer. No hay nada nuevo en esto, ¿no? Es un nombre nuevo para prácticas muy viejas que funcionan mejor o peor, pero bueno, ahí están. Entonces eso, les pasa mucho que ponen cosas en los documentos y no explican de qué estás hablando. Porque cuando explican de qué estás hablando, bueno, sí, claro. Eso lo hacemos. Eso está. Hay todo esto material curricular, estas leyes. Pero les gusta esto, ponerle un nombre nuevo, decir, esto no sucede. Sí sucede. Mejor, peor. Educación financiera. Bueno, ahí ya en todo caso me niego. Pero bueno, hay matemática, hay economía. Hay economía desde la geografía, hay economía desde la historia. Hay una materia economía en la secundaria, en alguna orientación. Entonces... Bueno, educación financiera, ¿qué quiere? ¿Que sepan usar una billetera virtual? ¿Saben usar una billetera? ¿Qué le voy a enseñar a usar una billetera virtual? Plazos fijos no le voy a enseñar a usar. Va a ser plazos fijos ni a invertir fondo de inversión. O sea, seamos serios también, ¿no? O sea, pero bueno, volviendo a esto de las habilidades blandas y esto, a mí me parece que la ventaja que tenemos es que ellos no saben bien de qué están hablando, en general. Y cuando lo explican, al final resulta que no es nada nuevo. Más allá de la catarsis, un podcast de educación secundaria. Bueno, acá lo van a escuchar a Manuel hablar él solo, sin que le preguntemos nada, porque la pregunta que le hicimos estaba mal formulada. A mí me parece que hay algo de atender
que los chicos le encuentren más sentido a lo que está pasando ahí. Más sentido en términos epistemológicos. No solo, bueno, acá aprendés a estar con otra gente y a llegar a un horario. No solo el viejo currículum oculto, sino también, bueno, vos estás aprendiendo la estructura de la célula porque esto significa algo en la vida, ¿no? Que no quiere decir esto sirve para otra cosa, pero esto te permite mirar el mundo de otra manera. Ni más ni menos. A mí me parece que los pibes no están, aunque lo dicen de esa manera, yo desconfío de la pregunta ¿para qué me sirve esto? A mí esto no me sirve para nada. A mí me parece que eso es una demanda de los pibes que yo tomo muy con pinzas. Yo creo que lo que quieren decir con eso es no entiendo por qué estoy aprendiendo esto. Más que para qué me va a servir en términos más utilitarios. Yo creo que la pregunta que se expresa de esa manera quiere decir ¿y por qué estoy aprendiendo esto? Que me parece una flor de pregunta. Me parece una pregunta que hay que tomar y hay que laburar y hay que trabajar sobre esa pregunta. Porque cuando un pibe o una piba le encuentra sentido al objeto que está trabajando, no se pregunta para qué me va a servir. Y ese sentido puede tranquilamente no ser que esto me sirva para un trabajo posterior o para un estudio posterior. Es simplemente, me gustó. Y no pregunta para qué lo estoy aprendiendo. Aunque esté pensando en estudiar otra cosa o en dedicarse a otra cosa o el viejo lo lleva a levantar paredes todos los días. De repente le gustó una materia, no está pensando si... Entonces, me parece que a los adultos nos pasa mucho eso en secundaria, ¿no? Nos quedamos con lo primero que enuncian los pibes y no entendemos que justamente los pibes son adolescentes y enuncian como pueden algunas cosas. Entonces yo a veces, ante esas demandas, trato de masticar un poco qué puede haber ahí en esa demanda más allá de lo utilitario, porque tienen 15, 16, 17 años. No saben nada del mundo. No saben nada de lo que sirve o no sirve en el mundo. Si no estarían estudiando geología, no estarían pensando en cripto. Si supieran cómo funciona la Argentina, estarían buscando carrera relacionada con el petróleo y la minería. ¿Viste? No criptomonedas. Porque eso es un chamullo. Entonces quiero tomar esa demanda. Esa demanda la escuela la tiene que tomar. Es mostrar el sentido de aprender eso, no en términos utilitarios, sino el placer de saber, que es algo muy contracultural, también lo digo en la nota. Saber porque es hermoso saber. Saber, hoy salió una nota en Gloria y Loor a Valeria Edelstein, que es de didáctica de las ciencias naturales, y en un momento dice algo que me pareció hermoso en la entrevista, que es salir a la calle de noche y mirar a las estrellas y pensar en toda la historia del universo. El azar más ridículo de que estemos vivos en esta piedra durante un instante, durante un microsegundo de la historia del universo, poder mirar al cielo y entender un poquito más de lo que hay ahí, es extraordinario. Entonces, si alguien está enseñando astronomía, una parte de astronomía, eso es el punto. Si alguien puede trabajar y la escuela tiene cómo trabajar, que mirar el cielo de noche es extraordinario. Por eso yo imagino una escuela con un observatorio, digamos. Porque la cuestión es conmover desde el saber. Ese es el punto. Si la escuela conmueve desde el saber, los pibes no van a preguntar, no van a decir esto no sirve para nada. O lo van a decir menos. Pero eso no puede solo recaer en que los docentes seamos actores, seamos Marlon Brando en El Padrino. O sea, no puede recaer en que hipnoticemos gente, ¿viste? La escuela tiene que venir con otras cosas también. Pensamos, se pueden encontrar en el sistema modelos de escuela que funcionan mejor y modelos de escuela que están un poco más fallidos, ponele, por decirlo de un modo. Encontraríamos a las técnicas, a las artísticas, a las escuelas normales, con una impronta fuerte que hace que esos modelos funcionan mejor con respecto a otras escuelas en donde hay algo ahí
que sentimos que no está funcionando, que vemos en nuestra práctica cotidiana de estar habitando esas escuelas también, ¿no? ¿Qué pensás por qué sucede eso? ¿Qué se puede extraer de esas experiencias para que se pueda replicar? ¿Por qué hay escuelas que funcionan y escuelas que no? El modelo de la técnica artística tiene algo muy, muy claro, que es el hacer. El hacer con las manos cosas. O con el cuerpo, ¿no? O sea, en el caso de las artísticas es hacer con el cuerpo algo que tiene que ver con la belleza. En el caso de las técnicas es algo que tiene que ver con la construcción, con la elaboración, ¿no? Y eso setea de otra manera. Claramente setea de otra manera. En una escuela del futuro, esas escuelas que yo imagino, indudablemente tienen mucho espacio para eso. Para un hacer. Que es algo que también pongo ahí en la nota, que la escuela, sobre todo la secundaria, está muy recostada sobre la teoría, ¿no? Enseñamos la Guerra Fría, enseñamos física, todo muy recostado sobre la teoría. Falta mucho experimento, ¿no? Las artísticas, pienso en las escuelas de danzas, por ejemplo, tienen una cosa con el cuerpo que es alucinante, que no pasa en las escuelas comunes, porque las escuelas comunes están todos sentados ahí durante 5 horas. Salvo cuando van a educación física, que les encanta. Y la educación física, porque de repente hacen otra cosa con el cuerpo en educación física. A veces tendrán docentes más copados, menos copados, la propuesta será más interesante, pero en definitiva cambia un poco el registro de lo que hay que hacer. Y eso ya, ok, es una propuesta disruptiva, ¿no? O sea, yo creo que a los pibes les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros en educación física, más allá de que no nos gustara, cuando yo iba a la escuela de educación física, una especie de proceso de tortura, pero bueno, aún así, no sé, test de Cooper, debe ser ilegal el test de Cooper ahora, o sea, es un delito. Hay docentes que lo siguen haciendo, ¿eh? Ah, mira vos. Tendría que ir preso. Entonces, aún así, aunque eran escenas muy, muy feas en muchos casos, sobre todo para los que no teníamos un cuerpo precisamente hegemónico, sin duda era otra cosa, ¿no? Era, bueno, el hacer setea la cosa de otra manera. Lo que tienen las artísticas y las técnicas es que, sin embargo, son escuelas muy excluyentes. O sea, no entra cualquiera a una escuela técnica y si no llega, no llega. Bye. Eso pasa y es un problema, porque la propuesta está buena, pero en realidad mucho del funcionamiento descansa en que descartan. Si vos descartás población, podés hacer funcionar cualquier cosa. Obvio. Las escuelas privadas funcionan por eso. Bueno, vos planteás la idea de las escuelas palacios sarmientinas. Ahora, ¿cómo te imaginás que sería una escuela palacio en el siglo XXI? Y bueno, esa es la piedra filosofal. Es la piedra filosofal porque Sarmiento tenía una ventaja, muchas ventajas tenía. Una en particular para imaginar estas cosas, que era la tierra baldía. O sea, Argentina había amasijado a los indios, el Estado se quedó con la tierra, y entonces la clase dirigente dice, bueno, ¿qué hacemos con todas estas millones de hectáreas? Algunos decían, la vendemos, otros decían, bueno, sí, ponemos trenes, o sea, como que de repente había que imaginar llenar un vacío, en sus términos, ¿no? Pero en definitiva, en términos de, bueno, hay tierra, ¿no? Entonces, de nuevo, más allá del proceso histórico que eso conllevó, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y por supuesto, cuando vos tenés campo abierto, podés imaginar un montón. La dificultad es cómo pensamos eso ahora, porque en educación común en la provincia de Buenos Aires, Sarmiento dice, miren, en tal lugar podemos hacer tales cosas en la vía del tren, porque qué sé yo, porque la tierra, tiene todo un capítulo sobre la tierra y los usos de la tierra en la educación de la provincia de Buenos Aires. La tierra ahora es propiedad privada, entonces bueno, puedes andar haciendo lo que se te canta con los inmuebles. Entonces, ¿dónde? Mi mayor dificultad es pensar dónde. Porque pienso en el Colegio Sarmiento, que Sarmiento en el medio de una manzana, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Imposible. Pero, mientras otros piensan cómo resolver ese problema, me lo imagino con verde y con cielo, para empezar.
con verde y con cielo, con lugar para correr, con árboles, con canchita de varios deportes. Canchitas lindas, ¿no? Un coso de cemento, como había cuando yo iba al Normal 2 en la secundaria, que era encima un cemento que te caías y te rajaba la pierna, porque era de hormigón. No sé de qué era el piso de... Volvías del recreo con la frutilla. Pero sí, inevitablemente. Entonces sí, tiene que tener espacio para deporte, y tiene que tener verde, cielo, porque también es, en términos un poco sarmientinos, es, bueno, ¿qué es lo que los pibes pueden encontrar en la escuela que no encuentran en sus casas? Porque cuando hace calor los pibes tienen aire acondicionado y en la escuela no. Ellos en la villa tienen aire acondicionado y en la escuela no. Eso es extraordinario. ¿Entendés? Tienen viviendas muy precarias, pero pueden instalarse un aire y en la escuela no. Entonces vos decís, no podemos tener menos infraestructura que una casa precaria de nuestros alumnos. ¿Qué no tienen? Verde no tienen. No tienen lugar para correr, no tienen lugar para jugar, no tienen lugar para sentarse bajo un árbol a charlar. Eso no tienen los pibes. Eso necesita darle la escuela. No ven animales. Más allá de perros o gato doméstico, bueno, una granja. O sea, las escuelas agrotécnicas son un modelo hermoso para pensar esas cosas. Pero claro, son agrotécnicas, tienen 10 hectáreas a su disposición cada escuela. Bueno, ahí hay un problema, indudablemente, operativo. Ni hablar de presupuestario, pero yo no me meto ahí. Operativo, digo, bueno, sí, tiene 10 hectáreas. Pero me parece importante que se conecten con la naturaleza de alguna manera. Después hay una discusión de especistas sobre esto también. Pero bueno, un par de vacas, un par de ovejas, una gallina, un chancho, qué sé yo, verlos interactuar, qué sé yo, hay algo me parece muy importante de en el mundo en el que vivimos, de decir, respetemos un poco a ese bicho, más allá de que le saquemos leche, en definitiva. Marx había dicho algo, dice algo de esto cuando piensa el proceso de mecanización que va a sufrir la agricultura. Creo que está en el Capital esto. Y él dice esto como de la ruptura del vínculo entre el hombre y la naturaleza va a llevar a un proceso de tal mecanización que la va a terminar siendo pelota. Algo así, dice. Profético, por supuesto, bueno, con esa cabeza. Algo así dice. Pero dice que el problema está ahí, como que es la alienación de la naturaleza. No es que él plantee una cosa de una especie de armonía y qué sé yo. No lo plantea desde ese lado, yo no sabría decir mucho más allá que esto, pero él dice, ahí hay un problema en desconectarse con la naturaleza. De cómo operamos sobre ella a partir de esa alienación. Si solo la vemos como un banco de recursos del que sacamos cosas, la vamos a terminar haciendo pelota y acá estamos. Si la pensamos desde otro lugar, con un poco más de cuidado, tal vez podemos zafar, ¿no? Y entonces me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa de pibes que no ven naturaleza, porque la mayoría de la matrícula en Argentina está en las grandes ciudades. Y después también muy pensando cuestiones que tienen que ver con el reciclaje y el hacer las propias cosas, coser. Aprender a coser, por ejemplo. Cuando yo era chico había actividades prácticas. Se llamaba así la materia y hacíamos algunas cosas de estas. En realidad nada demasiado elaborado, que después no servía para nada, quedaba arrumbado en alguna parte de la casa, una cajita. Pero me parece sería muy interesante que los pibes y pibas, por supuesto, o sea, acá no hay una cuestión, aprendan a hacer su ropa, ¿no? Con esta cuestión del descarte, qué sé yo, bueno. Entonces me parece que hay algunas cosas del hacer que hasta son estratégicas en términos de un posicionamiento frente al mundo y a las tendencias del mundo hoy, ¿no? Pero bueno, sí, es una escuela con observatorio, con animalito, con verde, con cancha, con máquina de coser, con anteojos de realidad virtual. O sea, estoy pensando en un lugar, y sí, indudablemente ambicioso. Mi objetivo no es pensar una escuela real, sino una escuela que uno desearía. Yo la desearía así. Y después, bueno, uno la tira porque uno es un neurótico y la tira al mundo y después, qué sé yo, que pase lo que pase, qué sé yo. Pero me parece que en las tareas de mantenimiento que tenemos nos falta un ejercicio de imaginación de algo deseable.
Lo deseable no puede ser solo que estén todos los chicos en la escuela. Por supuesto que eso es un mandato deseable, desde ya que eso es un... Pero eso no es nada. Yo no quiero solo que estén todos en la escuela. Quiero que estén en la escuela contentos, sanos, pasándola bien, vinculándose con otras cosas hermosas, como por ejemplo mirar el cielo de noche, en un lugar donde no tengas una contaminación lumínica que te impide ver una sola estrella. Esas cosas, que me parece que las tareas de mantenimiento no ponen sobre la mesa. Otra de las ideas que van en la misma línea que vos venís trabajando en tus notas es esto de que la escuela tiene que ser contracultural. Sí. Lo que nos preguntábamos ahí es, o sea, ¿qué ejemplos se te vienen a la mente con eso? ¿No? Como, ¿qué se te viene a la mente vos cuando hablas de la escuela hoy es contracultural. Así, funcionando lo mal que funciona, es contracultural porque vos tenés pibes aprendiendo historia. Uh-huh. Es absurdo que los pibes estén encerrados en un edificio sin poder estar todo el tiempo en el celular aprendiendo química. Eso ya es contracultural. Lo que pasa es que hay otros problemas. Pero para mí ya es contracultural. Y ese es uno de los grandes problemas que me parece que tienen las dirigencias. Que es, esto no está sirviendo para el mundo, para la sociedad que quiere Jorge Macri, Mauricio y Milei, qué sé yo. No, claramente que no está sirviendo. Claramente no está sirviendo. Y para mí hay que reforzar que nos sirva. Justamente. Yo creo que tiene que ver con la escritura y la lectura. Pero también tiene que ver con el deseo hacia otras cosas que no sean consumir todo el tiempo. Y ahí entra lectura y escritura, entra música, entran un montón de cosas. Ahí. Sin duda, lectura y escritura, pero todo esto que venimos charlando es contracultura. O sea, plantear que en la escuela los pibes aprendan a hacerse su propia ropa, es decir, no hace falta que estés comprando cosas que vas a tirar todo el tiempo. O sea, hacétela vos. Que aparte es lindo, que está bueno, estás ahí concentrado en la maquinita, qué sé yo. A ver, aprendé a hacer ropa. Aprender a resolverlo vos mismo, eso. Aprender a resolver cosas vos mismo. Y no la falopa que dice esta gente de aprender a resolver problemas. Resolver realmente un problema que es, se me rompió el pantalón, arreglalo. Vos. Aprendé a arreglarlo vos. O el botón del baño. O el botón, exactamente, o el botón del baño. Que en todas las escuelas no funciona. Que en todas las escuelas no funciona. O sea, aprendé a hacerlo vos. En vez de descartar. Y descartar y descartar. ¿Viste? Hay un problema también que se discute mucho en la técnica sobre todo, pero que me parece interesante, que es la transferencia de tecnología, ¿no? O sea, cómo la tecnología de vanguardia está en manos de grandes empresas y el Estado desde la educación no logra vincularse con esas empresas para adquirir algo de eso y socializarlo. Bueno, eso sería interesante también, o sea, lograr una transferencia de tecnología para que los pibes la agarren en sus manos y hagan cosas ellos para resolver cuestiones. Y no depender de que se lo venda Google. Y no depender de que se lo venda tal o cual. Y no andar dependiendo de empresas que apuestan a que vos no pares nunca de consumir. Para mí eso es contracultural. Eso en definitiva hasta forma para el trabajo incluso. O sea, tiene una potencia enorme eso, pero esta gente no ve ese tipo de cosas porque, de nuevo, tiene una mirada muy limitada también de las cosas. No pueden ver que aprender a coser puede servir para un montón de cosas. O darle una caja de herramientas a cada pibe que se recibe, no sé, para que le sirva en su casa para arreglar la cadena del baño, que siempre se rompe. Una persiana, no sé. Ahora, me parece que ya es contracultural. Y por eso aparecen estas discusiones y estas falopas por todos lados, porque no saben qué hacer con eso. Porque es un gastadero de guita descomunal y no hay demasiadas evidencias de que eso esté sirviendo a una gran acumulación capitalista. Lo que sirve a la gran acumulación capitalista es que estemos todos consumiendo todo el tiempo. Y la escuela no tiene nada que ver con eso. La escuela está como en el medio, ahí, como un coso de otro tiempo que impide que los chicos estén todo el tiempo consumiendo. Porque guarden el celular. Entonces no, sí, ya es contracultural. Para mí. Otra de los puntos que nos interesaba charlar con vos
de las notas sobre el futuro, tenía que ver con esta idea de que la escuela tiene que ser un fin en sí mismo y no un medio para otro fin. Pero además sumarle una cosita más, que es que nos pareció, cuando lo charlábamos entre nosotros, nos pareció muy interesante la idea. De hecho, podríamos decir que nos gusta la idea, que acordamos con la idea, pero después nos poníamos a pensar en cómo se está debatiendo hoy públicamente sobre lo que tiene que pasar o los cambios que necesita la secundaria y demás. Y de repente, en determinados debates concretos que se dan, por ejemplo, sobre la vinculación de la secundaria con el mundo del trabajo, o cómo la secundaria te prepara para los estudios superiores y demás, vemos que frente a determinados discursos que todo el tiempo vinculan a la secundaria con esa utilidad, digamos, formar para determinadas cuestiones, la idea de que la secundaria tiene que ser un fin en sí mismo queda corta para el debate público, porque frente a una propuesta de vinculación con el mundo laboral, como hubo en la ciudad hace poco, creemos nosotros que la respuesta no puede ser no, la secundaria es un fin en sí mismo. Tal vez nos imaginamos una propuesta laboral o de vinculación con el mundo laboral distinta. Pero entonces, como en términos filosóficos nos gusta la idea, en términos de la discusión pública no nos parece que sea lo que podemos salir a decir o lo que deberíamos salir a decir. No, bueno, ahí cuando se discute esa dimensión en particular, ¿no? La relación con el mundo del trabajo, sí, no, claro, no se trata de decir no. A mí me parece que tiene que ver con desde dónde pensamos cómo responder esa pregunta. Para mí la respuesta, en esta forma en que la pienso, la respuesta a esa pregunta no es, bueno, capacitémoslo para sacar fotocopia. Sí, qué sé yo. Una cosa que el otro día hablaba con otra gente es, tanto quieren que los chicos sepan usar Excel. Bueno, poné un taller de Excel a contraturno, que es lo más idiota del mundo. Vos querés un taller de Excel, poné un taller de Excel a contraturno, del paquete Office si querés, que es muy sencillo porque básicamente tenés que hacer que los pibes vean tutoriales. Eso es un taller de ofimática. ¿Quieren que la escuela lo haga? Me encanta que lo haga la escuela contra tu más. Sí, es una estupidez. Es fácil. O sea, no hay mucho que pensar. Es más o menos memorizar determinadas operaciones y ya está. No es muy complicado. Pensarla como para mí no es excluyente de pensar la escuela y su vinculación con el trabajo, con los estudios superiores, de pensarla como un fin en sí mismo, porque en definitiva, sobre todo en la secundaria, los pibes son adolescentes y ya están mirando ahí. Entonces también es tener en cuenta a quiénes son los sujetos. Por ahí suena medio como un atajo que meto, pero incluye eso también. Uh-huh. A lo que apunto con esa idea es, no, la escuela no es... Los ministros de educación no son los gerentes de recursos humanos. De ninguna manera. Por supuesto tiene que haber un diálogo con afueras. Por supuesto que sí. Pero esos diálogos con afueras no pueden ser tan lineales como decir, bueno, que aprendan a tipear en un teclado. Más sí, si querés ponerlo, ponelo. Pero es más complejo que eso. Y yo odio es más complejizar todo. Uh-huh. O al menos quiero dar alguna respuesta cuando digo es más complejo. Pero a lo que me refiero con esto es... Pensar el mundo del trabajo también es justamente pensar el mundo del trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el supermercado? ¿Cómo funciona la empresa? Eso me parece que es como... Y que no van a saberlo si están ayudando a la cajera nomás, ¿no? A mí me interesa que sepan cómo funciona el supermercado, entonces, si queremos agarrar eso. ¿Cuál es el modelo de negocios? Pero ahí pongo un objeto, es una organización compleja, cuyo fin es el lucro, que tiene esas actividades, que tiene estas divisiones adentro de la empresa, porque para hacer funcionar esto no puedes armar una empresa igual que con una empresa de logística o una empresa metalúrgica. Entonces me parece perfecto eso, y que ellos más o menos vayan entendiendo el mundo del trabajo. Y está perfecto, a mí me parece perfecto que hagan prácticas profesionalizantes también, no tengo yo cero drama con eso. Pero no en términos de formar empleados. En todo caso es que el tránsito por la escuela les dé herramientas para un montón de cosas. Entre ellas, bueno, que descubran a dónde quieren ir y qué quieren hacer. En ese descubrir. Pero eso para mí no es excluyente de una vinculación con el mundo. Al contrario.
Al contrario, porque es propio de los adolescentes empezar a tener inquietudes sobre qué significa trabajar. Está bien, no. Lo que me parece es esto, no puede ser el criterio, el único criterio. De ninguna manera. Porque, y menos en un país como Argentina, donde hace 50 años que estamos girando en falso en términos del modelo productivo. Entonces, la situación de Argentina girando en falso hace 50 años sobre el modelo productivo obliga a las dirigencias a pensar relación con el trabajo desde otro lugar que no sea formemos empleaditos. Necesariamente tenemos que hacer otra cosa diferente, porque ahí no se está resolviendo. Y si ahí no se resuelve, yo no puedo, como pasó durante el modelo exportador, durante el modelo industrial, hacer una red de escuela técnica, porque toda Argentina tiene un modelo industrial. Tengo una red de escuela técnica, pum, ahí va. Fácil el vínculo. Ahora no sabemos bien qué es esto. No sé, es neoliberal, pero tiene un entramado industrial más o menos sólido para la región, pero a la vez aparece la minería y el petróleo como dos oportunidades. Entonces, ¿qué? Pero estamos en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad de servicios. Nosotros acá, la ciudad de Buenos Aires, servicios. No hay fábricas en la ciudad de Buenos Aires, no hay puertos pesqueros en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué son? Hoteles, restaurantes, supermercados, bancos. Bueno, ¿y qué hago con eso? Esto, me parece que hay que pensarlo más fino y que en definitiva la no resolución del problema productivo de Argentina no, le da la oportunidad al campo educativo para pensar con más inteligencia ese vínculo. No, lo último que queríamos decir es, o charlar con vos, tiene que ver con lo siguiente. Vos decís en la primera nota de la que escribiste sobre el futuro que hubo dos momentos en la historia argentina que se pensó el futuro. Se diseñó, se imaginó un futuro para la secundaria. Uno con Sarmiento y el otro con el peronismo, ¿no? Y decís también que, pensando en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente, el macrismo no aportó nada a la idea de futuro, de imaginar un futuro, más allá de algunos cambios que esté pudiendo realizar. Ahora, lo que sí vemos nosotros es que, más allá de que no haya un aporte real del macrismo, que gobierna hace casi 20 años la ciudad, lo que sí vemos es que hacen un trabajo muy efectivo en apropiarse de la idea de futuro, más allá de que no lo implementen o no lo realicen. En los nombres que le ponen a las cosas, pero también en algunas cosas que fueron haciendo y que las vinculan con el futuro, ¿no? La vinculación con el mundo laboral, la instalación de estas pantallas en las aulas, la digitalización de los concursos, una serie de cosas que ellos van instalando una idea de que ellos son los que están llevando a la secundaria hacia el futuro que necesita. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque nosotros que queremos imaginar un futuro para la secundaria, que la mejore, que logre los cambios que la secundaria necesita, tenemos que estar atentos también a discutir con los lineamientos que el gobierno de la ciudad va instalando, y en todo caso disputar esa idea de futuro, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves, digamos, esto? Más allá de que no lo estén imaginando realmente, esta apropiación que hacen, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué deberíamos hacer para que no se apropien de esa idea? Para empezar, dejar de dejarnos robar la bandera. Poner pantalla y digitalizar el proceso administrativo no es el futuro, es el presente. Es el pasado, de hecho, porque eso debería haberse hecho hace 10 años. Entonces, para empezar, me parece que tenemos que tener un par de discusiones honestas y sinceras entre nosotros, hacia afuera, sobre algunos problemas urgentes que tenemos a nivel sindical, digamos, cuál es la propuesta. Que vos enumeraste una serie de cosas que también conceptualmente, ¿no? O sea, que haya pantalla, para mí es, y lo he dicho, en todas las escuelas en todas las aulas del país debería haber una pantalla en el frente. Y no es el futuro, es el presente de hace 5 años eso. Y esto, digitalizar procesos administrativos, pues esto está bien. La disputa del discurso, ya más allá de las discusiones honestas que podemos tener nosotros, yo creo que tenemos, como dije antes, un nivel de capacidad conceptual que les pasa el trapo a ellos, en términos de adversarios políticos, ¿no? Les pasa el trapo.
Lo que tienen ellos son muy inteligentes para comunicar, son brillantes en eso, arman muy bien sus discursos y tienen una gran red de relaciones públicas. Entonces dicen cualquier gansada y aparece en los 5 grandes medios de la Argentina. Cualquier gansada. O sea, aparece Mechi Miguel diciendo cosas que no se entienden de lo falopero que es y aparece una nota de ella en 5 diarios grandes de la Argentina. Es difícil combatir eso. Y de nuevo, pero para mí es un debate más discursivo publicitario, que me parece es una falencia no solo del campo educativo progresista, si queremos llamarle argentino, sino en general de lo que no somos de derecha en Argentina. Que tenemos problemas en términos de comunicación y publicidad. Así que tampoco hay que hacer lo mismo que hacen ellos tampoco, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Y ahí yo, por supuesto, encuentro un montón de imitaciones. Yo no sé cómo pensar algo así. Pero no se trata de hacer lo mismo. De ser el Guillermo Moreno. ¿Viste? Como ahora la onda es ser medio facho, entonces hacemos todo medio facho. No, ese es el punto. No se trata de eso. Pero sí se trata, en términos más políticos, de resolverle los problemas a la gente. O sea, la gente quiere que sus hijos vayan a la escuela, que tengan clases y que aprendan cosas. Punto. Si el método de alfabetización o el enfoque o las prácticas laborales son esto o lo otro, o si a las familias no les importa y a los chicos tampoco les importa. Lo que la familia quiere, los chicos vayan a la escuela, tengan clases y que aprendan cosas posta. Que aprendan cosas posta no es que salgan siendo traders implacables. Que aprendan cosas es, bueno, salgo de la escuela y hoy aprendí estas cosas sobre el mundo. Mira vos. Y en esto de tener discusiones honestas hay que dejar de es más complejizar todo. Es una industria esa, ¿no? Que tenemos nosotros, porque justamente yo creo que tenemos un nivel teórico tan grosso que se burocratiza, se reproduce a sí mismo y no, en realidad es más complejo. Dejá de tirar la pelota afuera. La sociedad está pidiendo esto. Podemos fijarnos qué tan construido está ese sentido común, pero en algún lado vos tenés que ofrecerle una solución a ese problema y punto. Y decir, en realidad lo que pasa acá es más complejo porque bla, 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 y te dejaron de escuchar. La dirigencia tiene el deber de solucionar los problemas. Listo, ya está. No les enseñes cosas. En todo caso, si vos querés que se apropien de un discurso, elaborá estrategias publicitarias conductistas, subliminales, siniestras, como hace el PRO, para que se apropien de algún discurso que vos querés llevar adelante. Pero dejá de señalarle con el dedo diciendo esto está mal, esto está bien, con el dedito así, pues no va a funcionar. Primero soluciona el problema, después vemos quién tiene razón, qué sé yo. A nosotros nos gusta pensar en que los docentes tenemos que agarrar un poco más esta agencia que tenemos en poder dejar la pasividad del rechazo constante y activar. ¿Vos pensás que seremos capaces, los docentes, las docentes, de construir una propuesta propia de las reformas que la secundaria necesita? Yo creo que tenemos que discutir con honestidad y desde la buena leche con nuestros padres teóricos, digamos. Pero llevarle a todos estos autores que hemos leído durante tanto tiempo y a quienes en algunos casos queremos un montón, los agujeros que nosotros le encontramos en la realidad a eso. En una discusión honesta y de nuevo, con buena leche, ¿no? Pensando en esa especie de criterio de la argumentación que es siempre tomemos lo que dice el otro con la mejor luz, ¿no? O sea, que el argumento con quien estamos discutiendo, pensémoslo desde lo mejor que le podemos sacar a ese argumento ajeno. O sea, desde la buena intención.
asumiendo que la otra persona está discutiendo. Por supuesto, cuando nos cuestionamos mutuamente nuestra tarea, bueno, eso nos pone en un lugar defensivo y lo pone al otro también en un lugar defensivo, y bueno, hay que asumir que eso también es parte del asunto, pero me parece que debemos discutir de nuevo con nuestros propios marcos teóricos. Miren, yo le veo estos problemas hoy a esto. Yo le veo este problema en la inclusión. Muy lindo, pero le veo este problema. Yo le veo este problema en la idea de aulas heterogéneas. Rebeca Anijovic, yo le veo este problema en las aulas heterogéneas. ¿Sabes qué pasa? Esto. Y no tenemos forma de resolverlo. Yo le veo esto a el liderazgo educativo de las conducciones escolares. Me parece que hay un montón de gente que no está preparada, que no tiene herramientas, y entonces esto que me está diciendo vos, Silvina Birz, esto es imposible de llevar adelante. Por esto. Todo bien, porque la verdad que durante mucho tiempo me ha aportado mucho a pensar cosas, porque también es eso. Cuando leemos pedagogía, muchas veces lo que nos pasa es esta gente está en cualquiera. En vez de decir, bueno, a ver, ¿qué me aporta esta teoría, este corpus, a reflexionar sobre mi estar en la escuela? Y después veo qué hago con eso, pero todos no son... O sea, Anijovic, Birz, y podemos nombrar un montón de gente, nos han aportado mucho para pensar un montón de cosas. Después nosotros decimos, bueno, pero esto no funciona. Bueno, llevémosle eso, animémoslo a llevar eso, sin crucificarlos por ser de escritorio. Me parece que tenemos que ser un poco más honestos en ese sentido y más amables entre nosotros. Pero me parece que los docentes solos no podemos hacer eso, y la academia sola no lo puede hacer, y la política sola no lo puede hacer. Así que me parece que tiene que establecerse un diálogo un poco más amplio, porque nosotros tenemos cosas que la academia no tiene, pero a la vez la academia tiene cosas que nosotros no tenemos, y la política tiene cosas que nosotros no tenemos. La política tiene que gobernar, y gobernar es complicado. Incluso el PRO. O sea, tienen que estar apagando incendios todo el tiempo. Entonces, cuando uno habla a veces con los funcionarios alfabetizados que tiene el PRO en el ministerio, que son 5, en el diálogo uno ve que piensan las cosas de una manera, claro, es otra lógica. Una vez me dicen, ¿por qué siguen con lo de la Unicaba? Ya pasó eso. Dije, claro, esta gente apaga incendios todos los días. Todos los días tiene un quilombo en algún lugar. Todos los días en una escuela explotó algo, todos los días hay ratas en algún lado, todos los días el sindicato hizo tal cosa, todos los días hay un quilombo nuevo, todos los días alguien le cerruchó el piso en el ministerio, todos los días hay un quilombo nuevo. Entonces, para eso la Unicaba fue un quilombo más de los quilombos que tienen todos los días. Claro, para quienes formamos parte del sistema formador de la ciudad, la Unicaba es un hito. Es una herida que sangra hoy. Y seguirá sangrando mucho tiempo. Para los funcionarios fue un quilombo más. Listo, pasó. Y ahí uno entiende cómo, desde qué lugar se hacen y se dicen algunas cosas también. Y me parece que en ese sentido también hay que entender como que no es fácil estar ahí tampoco. Más allá de que uno no comparta sus teorías y sus perspectivas y su perspectiva política, no tienen un trabajo fácil tampoco ellos. Los que por lo menos le ponen un poco de onda, en términos de cabeza, digamos, no tienen un trabajo fácil. No es fácil gobernar. Y tampoco es fácil estar en la academia y tener que estar siendo rector de una universidad pública ganando 500.000 pesos. ¿Entendés? En la época de Milei, que dice que hay que colgarlos a todos de la plaza, y en el medio te cuestionan, vos estás en Narnia porque hablas del escritorio, porque en realidad en la escuela pasa otra cosa. Bueno, seamos más buenos entre nosotros. Nos falta un poco de eso también, me parece. Que es juntarnos y decirnos las cosas que haya que decir y empezar a pensar de manera más colectiva. Me parece que los docentes solos no podemos llegar muy lejos, y ninguno puede llegar lejos solo de estos grupos que formamos parte, en todo caso, de quienes tomamos alguna decisión adentro del sistema. Así que tiene que ser una conversación más grande. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Producen este podcast Manuel Díaz, Rosy Damín y Federico Manzone.
Nos asesoró Diego Escliar. Grabamos en los estudios de La Tribu. En la voz, Lucas Lora. Nos encontramos en el próximo episodio de Más allá de la catarsis.